Chicos, por fin, qué ganas tenía de decir esto. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal después de todas estas semanas, después de las competiciones, después de mi operación, después de todo, por fin retomo esta plataforma que tanto me gusta y la retomamos con lo que será el primer día de mi fase de off-season, ¿vale? 4 de diciembre, 9:15 de la mañana, ya he hecho bastantes cosas como podéis ver. Y como os digo, hoy es mi primer día de la fase de crecimiento. Ya estuve ayer hablando con Martín, ya hemos asentado las bases de lo que será toda esta fase y hoy la comenzamos con muchísimas ganas, ya 100% recuperado de la operación, aunque ya llevo entrenando como en serio como unos 10 días. Pero bueno, ayer hablamos y no quiero ni esperar al lunes, tengo todo listo para comenzar, así que arrancamos esta fase de off-season, una fase de off-season que dependerá un poco de mi evolución física, pero más o menos nos ocupará unas 16 semanas aproximadamente, porque la idea es salir de cara a julio del año que viene, aunque como os digo, el año que viene es una total incertidumbre para mí porque a nivel laboral también va a ser muy intenso, tengo muchos competidores que sacar el año que viene y como os digo será todo un reto y un año súper intenso para mí. Pero bueno, la idea como os digo es esa, salir en torno a julio, agosto más o menos, o primera fase también de septiembre, un poco como hice el año pasado, más o menos, pero bueno, quizá salir un poquito antes, puesto que tampoco puedo hacer una fase de crecimiento en la que se me vayan a ir mucho los kilos y entonces va a ser una fase muy controlada y tampoco la vamos a poder alargar mucho, ¿no? La idea es hacer una fase de calidad total, así ir explicando a lo largo de toda esta fase de vídeos cómo lo voy a enfocar, pero bueno, sobre todo eso, ¿no? Al final tener en cuenta un poco las fechas, estructurar bien el año, que creo que es una de las partes más importantes y que más ordena la cabeza de un competidor, saber exactamente lo que tienes que hacer durante cada fase del año para, digamos, hacer lo que toca cuando toca. Así que nada, chicos, a lo largo del vídeo os enseñaré ya lo que va a ser mi dieta, esta primera dieta base de la fase de off-season. También os explicaré un poquito sobre mi entrenamiento, mi terapia, obviamente. Ya sabéis que me gusta ser totalmente transparente y honesto con esto, porque al final pienso que es lo mejor, tanto para la gente que pueda ver estos vídeos como para, digamos, el resto de personas, que al final ocultar este tipo de temas muchas veces hace que digamos, la gente haga, no locuras, pero bueno, que no esté realmente informada de lo que hace todo el mundo y eso creo que al final crea una especie de tabú que no termina de ser positivo, puesto que obviamente al final aquí lo importante es que aprendamos todos, o para eso hago yo estos vídeos. Así que nada, como habéis visto, ya ha comenzado el día, me he pesado, estoy en un peso de 102,5, es decir, unos 8 kilos por encima de lo que es mi peso de competición, y como habéis visto el estado físico, pues la verdad que es bastante bueno. Me he mantenido muy bien durante esta fase en la que incluso he estado, como sabéis, 3 semanas sin entrenar con la operación. Y al final, pues me he mantenido bastante bien, ¿no? Y realmente no he hecho locuras ni me he mantenido como, o sea, simplemente debido también al volumen de trabajo que tenía, pues no he salido tanto quizá a hacer comidas libres. Es verdad que en ese sentido me he mantenido muy estricto al plan y al final pues eso ha marcado la diferencia para mantenerme de esta manera, ¿no? Eso, estar tranquilo, vigilar siempre mi descanso, que son aspectos diferenciales y fundamentales que también luego comentaré en el vídeo, porque sin duda marcan la diferencia. Así que nada, bueno, como habéis visto eso, me he pesado, luego he estado trabajando, siempre aprovecho para trabajar al menos durante esas 2 horas primeras del día, de lo que es más o menos de 6:30 a 8:15, porque ahí nadie me molesta todavía y puedo sobre todo elaborar los planes nuevos, etcétera, y hacer los cambios que sean pertinentes, ¿no? Y bueno, una vez terminado el trabajo, me bajo aquí a hacer bicicleta, porque ya salir a hacer pasos con el frío que hace como que no es demasiado viable. Hago 40 minutos de bici, lo que equivale más o menos a unos 7.500 pasos y luego con los que hago durante el resto del día, entre quedando en el gimnasio, si tengo que hacer alguna cosa y demás, pues ya llego a esos 10.000 pasos que tengo pautados en esta etapa. Algo que también es importante mantener durante todo el año. Creo que el hecho de mantener una actividad cardiovascular alta, ya no solo a nivel estético, sino también a nivel de salud, y más en culturistas que pesamos más de 100 kilos, es fundamental, y por eso bueno, trato de mantener siempre la actividad alta, y además es que me gusta sentirme activo, y en este sentido lo aprovecho con la bici, y luego pues si puedo o tengo que hacer algún recado, voy andando, ¿no? Y nada, ya como habéis visto, aquí tengo ya preparado lo que es la bebida
que me tomo antes de entrenar, o sea, de desayunar, perdón. Y el único cambio que he realizado es que en esta fase, de momento no voy a meter los greens. ¿Por qué? Obviamente al final he incrementado la comida, voy a incluir mucha fruta. También soy una persona que le gusta comer verdura, por lo tanto al final incluir los greens va a suponer un exceso de fibra que probablemente ralentice la absorción de los alimentos, empeore las digestiones y ahora en esta fase es lo que menos me interesa. Bueno, en esta fase y en todas, ¿no? Pero bueno, al final también mi tránsito intestinal ahora es bueno porque obviamente la comida está más alta, ya cubro digamos, la necesidad de fibra diaria con los alimentos, la fruta y la verdura que incluyo, por lo tanto no considero, bueno, no es necesario ahora en estos momentos incrementar el consumo de fibra, de fruta y verdura pulverizada, que al final son los greens, y por eso en esta etapa no los voy a incluir mientras mis digestiones sigan siendo buenas y mientras el apetito me permita incluir la cantidad de verdura que estoy incluyendo ahora. Así que nada, ahora mismo estoy tomando 10 gramos de colágeno, 10 gramos de creatina, porque estoy tomando 30 gramos de creatina diarios, ¿vale? Porque al final los últimos estudios dicen que reporta grandes beneficios, sobre todo a nivel cognitivo, el uso de dosis más grandes de creatina. Y tomo ahora mismo 10 gramos en la bebida de antes de desayunar. Bueno, 20 gramos en torno al perientrenamiento, lo que es el intraentrenamiento, que me lo voy bebiendo ya un ratito antes y me lo termino después de entrenar, ¿vale? A nivel digestivo, la verdad que no me está produciendo ningún tipo de molestia, por lo tanto, de momento la voy a seguir incluyendo y reportando, digamos, o analizando los posibles beneficios que pueda tener. También incluyo 15 mililitros de vinagre de manzana sin filtrar, el Hydratrain, que ahora es fundamental el mantenerse hidratado, que en invierno, con el frío, probablemente a casi todos nos cueste beber un poquito más de agua, ¿vale? Entonces, bueno, esto te mantiene hidratado. Es verdad que ya no sudo tanto, pero bueno, siempre me gusta mantenerme, digamos, con una dosis de Hydratrain. También meto 4 gramos de mioinositol y 10 gramos de glutamina, ¿vale? Esto es lo que sería la bebida antes de desayunar y ahora me la voy tomando mientras preparo el desayuno, que lo voy a hacer ahora mismo y luego os lo enseño y os cuento más cositas que si no se alarga esta chapa muchísimo. Bueno, chicos, pues aquí tenéis mi primera comidita del día. Tenemos un bagel por aquí, 3 huevos, 275 mililitros de claras, 80 gramos de verdura y un platanito por aquí, ¿vale? Luego aquí tengo una infusión porque, bueno, ya hablaremos luego del consumo de cafeína, pero solo voy a tomar un café al día. Bueno, de hecho sería lo ideal, no elevar demasiado el consumo de cafeína. A mí no me gusta nada. Y como veis aquí la primera comidita con todo el stack de suplementación que estoy tomando actualmente, ¿vale? Multivitamínico, vitamina D3 y K2, magnesio, esto es vitamina B, ¿vale? Que estoy incluyendo ahora. NAC, berberina, aceite de krill, 1 gramo, coenzima Q10, R-ALA, ¿vale? También tomo en esta comida. Y 2 gramos de omega 3, ¿vale? Esto sería lo que es mi stack en la primera comida y también lo voy a meter en la última comida con la cena, ¿vale? Así que nada, primera comidita del día, vamos a por ello y luego os cuento más cositas. Bueno, chicos, pues segundo bloque de trabajo terminado. Voy a ir a hacer la comida preentrenadora, ahora, pero bueno, os quiero explicar un poco en lo que va a consistir mi fase de off-season, los pilares básicos en cuanto a nutrición, entrenamiento y farmacología, ¿no? Va a ser una etapa, como os he comentado, un poquito diferente a lo que he venido haciendo otros años porque va a ser mucho más controlada. En todo momento vamos a mantener un entorno digestivo perfecto y como no puedo irme mucho del peso, analizaremos un poco la evolución en las primeras semanas y en función de ello iremos ajustando esa ingesta calórica, ¿no? Al principio voy a empezar con 4.400 calorías, que para mí es bastante poco en los días de entrenamiento, pero como os digo, voy a priorizar el tener unas digestiones perfectas, ¿no? Seguro que, bueno, todos hemos pasado por esas fases de volumen en las que comemos mucho y frecuentamos el baño muchísimas veces a lo largo del día y eso es un síntoma indicativo de que algo no está yendo como debe. Si analizamos, por ejemplo, cuando estamos en una fase precompetitiva, generalmente todos nos tendemos a estreñir un poquito más. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo está absorbiendo todos los nutrientes que le damos porque está en una etapa de déficit y entra en ese estado de emergencia, es decir, tengo que asimilarlo todo porque no me está dando lo suficiente, ¿no? En la fase de off-season, por así decirlo, es muy difícil que eso ocurra, pero dentro de lo que cabe tenemos que mantener un entorno digestivo favorable para que la asimilación de los nutrientes sea perfecta, porque al final, al igual que en el entreno, lo que cuentan, por así decirlo, son las series efectivas, con
con la nutrición pasa lo mismo. Al final hay que hacer una nutrición efectiva y no es tanto lo que comemos, sino lo que asimilamos. Y en este sentido voy a tratar de potenciar cada pequeño detalle que me haga, digamos, asimilar la mayor cantidad de nutrientes posibles. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues teniendo una ingesta calórica ajustada y controlando mucho la selección de alimentos, priorizando los alimentos que me sienten bien, controlando mucho la ingesta de proteínas, ¿vale? Quizá pueda que sea algo más baja que en otras fases de crecimiento y bueno, con el tema de grasas y carbohidratos iremos jugando en función de mi respuesta, ¿no? Al final esto es algo creo que es muy importante y va a ser una fase de off-season de calidad más que de cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final mi físico está, cada año está más hecho y aunque siempre hay que añadir tamaño, siempre hay que añadir condición, pues cada vez digamos que es menos necesario hacer esas fases de crecimiento tan excesivas, ¿no? Creo que mantener, digamos, este entorno anabólico perfecto durante todo el año es clave para luego afrontar las preparaciones de otra manera, ¿no? Al final yo soy un atleta que, como ya sabéis, trabaja de manera estructurada, organizada y disciplinada durante todo el año y eso sin duda que lo estoy notando a la hora de prepararme, ¿no? Porque me preparo de una manera más sencilla, no tengo que hacer cambios tan bruscos y al final eso repercute muy positivamente para el físico, ¿no? Cuanto más agresivo hagáis las cosas, más fatiga le pasa al cuerpo, más factura le pasa al cuerpo y acaba siendo más contraproducente. Es mi manera de ver las cosas, creo que cada vez se está tendiendo más hacia esta perspectiva y sin duda es que marca mucho la diferencia porque, como os digo, independientemente de que luego a la hora de prepararse hay que sufrir, hay que pasar hambre de igual manera, créeme que la diferencia es muy notable, ¿no? Y al final también cuando, siempre lo he dicho, cuando se controlan otros aspectos, como son el sueño, las digestiones propiamente dichas, el nivel de estrés, el nivel de la energía diaria, etcétera, pues todo se acaba potenciando y te acaba, digamos, favoreciendo un mayor crecimiento o una mayor pérdida de grasa cuando estamos en etapas precompetitivas. Así que nada, como digo, voy a empezar con una ingesta calórica de 4.400 calorías para los días de entreno y 4.000 para, bueno, un poco menos 3.800 para los días de descanso. Voy a mantener, de momento, bueno, siempre lo he hecho, pero en la etapa de fuera de temporada voy a mantener esa comida libre que al final por ejemplo, estas semanas atrás ni la he hecho porque tenía una grandísima cantidad de trabajo y realmente no ha surgido y no he forzado el hecho de hacerla porque al final mi dieta, como siempre comento, me encanta y no he tenido esa necesidad, no por el hecho de que simplemente no ha surgido un plan, pero que si hubiese surgido, pues sin problema lo hubiese hecho, ¿no? Al final cada vez tengo más controlado digamos, hecho de hacer las comidas libres sin que me repercuta directamente al siguiente día para que pueda iniciar mi día correctamente, si lo hago por la noche o si estoy comiendo, que pueda acabar el día perfectamente, no con ese hinchazón a veces que tenemos después de alguna comida libre. Y es verdad que en este sentido he cambiado mucho, digamos, el tipo de restaurante o el tipo de comida que hago cuando hago este tipo de comidas libres. Antes era más de hamburguesa o pizza o este tipo de comida más guarra, por así decirlo, y ahora cada vez pues priorizo un poco comidas que me sienten bien y sobre todo tener una buena compañía, que es lo más importante para desligar, digamos, tu pensamiento de la comida y centrarte más en tener tiempo de calidad, que al final es lo más importante, ¿no? Y lo que nos llevamos, porque la comida siempre va a estar ahí. Así que nada. Cosas importantes también que seguro que os interesan mucho el tema de la farmacología. Pues mira, es muy sencillo. Voy a empezar con 500 miligramos de testosterona en antato y 600 miligramos de primobolan. El tema del uso del primobolan, para el que esté un poco más metido en términos de farmacología, es verdad que está muy complicado conseguirlo de calidad y bueno, yo por suerte lo he hecho y voy a incluir de momento en esta fase 600 miligramos, pero bueno, sí que es un anabólico que probablemente pueda llegar a aumentar la cantidad, dependiendo un poquito, como os digo, de mi evolución, de cómo vaya aumentando el peso, porque al final, como os digo, no me quiero poner en 115 kilos, me gustaría estar en unos 108 o 110 kilos, pero en un punto como el que puedo llegar a, no como el que tengo ahora, porque obviamente es inevitable que algo de grasa voy a coger, pero en un punto, digamos, en el que no me cueste ponerme en forma más de 10 o 12 semanas, ¿vale? Esta será la clave a mantener durante todo el off-season. Después también voy a estar utilizando hormona del crecimiento, voy a estar utilizando 5 unidades, 2 en ayunas, 2 por la noche, ¿vale? Hay mucha controversia en cuanto al uso de hormona del crecimiento y el momento más ideal para usarla. Lo ideal, siempre digo, que es en ese momento en el que te levantas a hacer pipí por la noche, pero yo siempre no me acuerdo, la verdad, entonces lo que hago es, me la pongo en ayunas, como estoy bastante tiempo
trabajando, estoy bastante tiempo, digamos, en ayunas, es un momento perfecto. Y luego antes de dormir, cuando ya hayan pasado unas 2 horas aproximadamente desde la última ingesta. También se podría utilizar preentreno porque voy a usar L-carnitina preentreno y sería o entraría en una sinergia muy buena, pero voy a decidir usarlas en esta franja que he aumentado por si en un futuro me plantease aumentar la cantidad, tener esa franja también del preentreno para utilizarla. Como veis, me gusta hablar abiertamente de este tipo de cosas porque creo que el hecho de que muchos influencers, vamos a llamarlo así, muchos culturistas más conocidos, no hablen tan abiertamente de esto, hace que se generen dudas con respecto a lo que usan unos u otros. Bueno, aquí hay muchísimas opiniones con respecto a esto, muy poca transparencia, la verdad. Y bueno, a mí en este caso, como os digo, me gusta ser transparente, así que al que le guste bien y al que no, pues que se ponga vídeos de otras personas, ¿no? Y poquito más, yo creo que aquí ya lo tengo todo analizado en cuanto a lo que es farmacología. Bueno, luego el uso de profilaxis, que eso al final, pues bueno, el que entienda un poco, pues ya sabe la profilaxis que hay que usar. Es una profilaxis básica para proteger un poquito el corazón, el tema de los riñones, la glucosa, etcétera, más toda la suplementación que uso, que aquí soy bastante friki, ¿no? Pero bueno, eso lo iré poniendo en diferentes vídeos si os interesa, y si queréis que explique algo en concreto, me lo podéis dejar en comentarios, que yo estoy encantado de hacerlo. Y por último, el aspecto más importante, que es el jodido entrenamiento. Esto es lo que de verdad me va a hacer mejorar, lo que de verdad me va a poner fuerte, y aquí sí que he hecho también una variación bastante importante con respecto a este off-season, ¿vale? Voy a seguir un split de upper, lower, descanso, push, pull, legs, descanso. Ok, 5 días de entrenamiento a la semana, descansando jueves, o sea, miércoles y domingo, perdón. Estoy un poquito reticente porque llevo ya 2 semanas probándolo y he tenido que hacer algunos ajustes en términos de volumen, porque no recupero de una sesión de pierna a otra, ¿no? Entonces he tenido que ajustar aquí un poquito, pero realmente creo que ya he encontrado el split óptimo en cuanto a selección de ejercicios y de momento en cuanto al volumen de entrenamiento que voy a meter. Voy a trabajar con 2 series lineales. La primera iré a un RIR 1, la segunda a un RIR 0. La primera será o iré a un rango de repeticiones de entre 5 y 8, y lo que tendré que hacer es, yendo a ese RIR 1, en la segunda serie hacer una repetición más. Es un esquema de series y de repeticiones que me encanta. Sí que es cierto que para elaborarlo y diseñarlo tuve una mentoría con Fabián Haber. Fabián Haber es un preparador alemán, un experto en biomecánica, etcétera, y la verdad que tuve con él una mentoría. Expusimos un poco mis puntos a mejorar, expusimos toda la maquinaria que tengo disponible en el gimnasio y diseñamos el sistema de entrenamiento, y ahora entre Martín y yo seremos los que modulemos el volumen de entrenamiento y la intensidad del mismo. Pero bueno, de momento el volumen va a ser muy bajo, entre 10 y 12 series por sesión, ¿vale? Las de pierna serán 10, son 20 series de pierna a la semana. Es cierto que es entre femoral y cuádriceps, pero 20 series de pierna a la semana es muchísimo, y por eso tengo que controlar un poco la fatiga que va a ir generando, ¿no? Es muy sencillo, pero al final cada vez tengo más claro de que más no es mejor. Y no es cuestión de que más no es mejor ni de que menos es más, sino de que mejor es mejor, ¿vale? Aquí cada uno va a tener que, digamos, ajustar las variables en función de su evolución, de su estructura, de su disponibilidad, de su tiempo, etcétera. Es muy importante individualizar, ¿no? Por eso al final, cuantos más datos tengamos aquí, pues más vamos a poder, digamos, o más minuciosas vamos a poder ser con nosotros mismos o con nuestras preparaciones, y más podremos ajustar esos pequeños detalles que nos van a permitir mejorar, ¿no? Pero bueno, como todo, como siempre, aquí hay distintas metodologías, cada uno hará lo que más le guste o lo que más piense que le va a ir bien, y en mi caso ya llevo un tiempo trabajando así. La verdad es que estoy súper contento con los resultados que estoy teniendo, ¿no? Conmigo, tanto conmigo como con mis atletas. Así que bueno, esto es un poco el planteamiento a nivel general. Iré desarrollando a lo largo de los vídeos cada uno de los entrenamientos que voy haciendo para que los tengáis también aquí plasmados. Pues un día haré el de upper, otro día el de lower A, el lower 1, el luego push pull, y luego el segundo de pierna también los grabaré. Los grabaré todos por separado para que los tengáis aquí también en el canal, al igual que iré grabando cada vez que haya un incremento en el tema de la comida y de la dieta. Así que este es un poco todo. Ya os digo que si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Y sobre todo voy a hacer este inciso para que, bueno, sepáis que ahora con la cantidad de trabajo que tengo, la verdad que ponerme a grabar para YouTube es un reto, porque pierdo algo de tiempo, porque me gusta explicaroslo
lo más detenidamente posible para que lo interioricéis, podáis aprender y demás. Así que os requiero un poquito de apoyo, ¿vale? Que le deis un poquito de likes, que lo compartáis, que os suscribáis, que comentéis. Todo apoyo es bienvenido y siempre me anima a seguir grabando este tipo de vídeos. Así que nada, chicos, esto es un poco, como os digo, el planteamiento general. Voy a hacerme la comida preentreno, que es una de las que más me gusta. Y luego me iré a entrenar. Así que nada, os enseño ahora la comida preentreno y luego os enseño un poquito el entrenamiento. En este no os voy a enseñar lo que es el entrenamiento detallado, simplemente os voy a poner algunas series para que veáis un poco lo que es este primer entreno real de push después de la operación. Y veremos a ver cómo me responden las tetitas. Llevo todavía el corsé para que lo veáis aquí. Estaré con él todavía otras 2 o 3 semanas hasta que se me termine de ir la sensibilidad y la inflamación y luego ya volaremos libremente. Así que nada, chicos, os enseño ahora la comida preentreno y en un ratito nos vamos a entrenar. Bueno, pues aquí tenemos la comidita preentreno, que tenemos 125 gramos de crema de arroz de salted caramel, 60 gramos de proteína de crema de cacahuete. La verdad es que es mi combinación favorita. 20 gramitos de crema de cacahuete, 30 gramos de miel y 2 gramos de sal, que estoy utilizando 2 gramos de sal en todas las comidas. Y 125 gramos de frutos rojos. Esta combinación es mega top y el que lo prueba lo sabe. Bueno, chicos, pues vamos con la bebida intraentrenamiento, ¿vale? Ya han pasado como unos 90 minutos más o menos de la comida preentreno y ya he preparado la bebida intra, que esta no cambia, prácticamente no cambia durante todo el año, ¿no? Sí que es cierto que antes utilizaba dosis más altas de cicloestrina, pero bueno, yo es verdad que he analizado y sobre todo en etapas de crecimiento lo veo realmente ineficiente, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahora mismo estoy con 30 gramos y creo que es una cantidad más que suficiente y no he notado mejoría. Si añado, digamos, 20 o 30 gramos más, he llegado a utilizar incluso 100 gramos de cicloestrina y realmente en etapas de crecimiento no termino de encontrarle un poco el sentido, más allá de usar una dosis a lo mejor de 50, 60 gramos, ¿no? Al final usar 100 gramos si no haces entrenos de 4 horas, que en mi caso ya no es así. Es verdad que antes entrenaba quizá más tiempo y ahora lo que entreno es más eficiente. Y nada, como os digo, tengo 30 gramos de cicloestrina, 20 gramos de MAP, 20 gramos de creatina, 10 gramos de glutamina y una dosis de Hidratrain que equivale como a 1 gramito de sal más o menos, ¿vale? En aproximadamente 1,5 litros de agua y bueno, luego ya utilizo, como he comentado antes también, 300 miligramos de L-carnitina inyectable intramuscular y con esto nos vamos a entrenar a por esa primera sesión de push, como comentaba antes. Lo dicho, hay gente que utilizará más cantidad de cicloestrina, menos. Yo en mi caso creo que en una etapa de superávit en la que tenemos calorías de sobra no se produce un vaciado de glucógeno tan grande durante el entrenamiento porque, como digo, tenemos reservas de sobra de días atrás. Ya no solo las comidas que venimos haciendo previamente al entreno, sino la acumulación propia en sí del glucógeno en esta etapa. Así que nada, lo dicho, vamos a por ello, agua fresquita siempre. Y nos vamos a darle al pechito, al hombro y a los tríceps.
Bueno chicos, pues entrenito listo, que estoy con la comida post-entreno. Esta comida me flipa. Tengo 125 gramos de arroz, 250 gramos de tilapia, 40 gramos de miel y un poquito de vegetales. Y como os digo, esta combinación me flipa. Y bueno, como os he comentado antes, un poquito así a grosso modo en el tema del entrenamiento, este año vamos a apostar por, digamos, aumentar un poquito lo que es la frecuencia, y es por eso que al final voy a realizar poquitas series en cada sesión. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, esta semana, el lunes, ya toqué lo que es el pectoral y los hombros y el tríceps. Entonces obviamente al final, si le doy mucho volumen de entrenamiento y mucha frecuencia, no me voy a recuperar, y al final tenemos que tener en cuenta que esto ya lo sabe todo el mundo, pero se lleva un poco a la práctica, que el músculo crece cuando supercompensa, por así decirlo. ¿Y cuándo está supercompensando? Realmente cuando está totalmente descansado, por así decirlo. Al final esto es, digamos, muy dependiente del sujeto, de las ayudas que se usen, de la nutrición, del descanso, etcétera, y por eso al final hay que controlar todas las variables para ver dónde puedes ir, digamos, hilando un poquito más fino para conseguir ese progreso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, de momento vamos a empezar con este volumen, que como os digo, son 2 series por ejercicio, series lineales con la misma carga. La primera serie a RIR 1, la segunda a RIR 0, y como habéis visto en los ejercicios, pues bueno, realmente todavía estoy en fase de adaptación, todavía me queda mucho rendimiento por coger. Pero bueno, la verdad que contento con las sensaciones por digamos, cómo está establecido todo, y con ganas de meterle muchísima caña, la verdad. Así que nada, en etapas posteriores decidiremos si incrementar un poquito el volumen o aumentar algún ejercicio, meter algún ejercicio extra, irá, digamos, dependiendo un poco de cómo me vaya encontrando, y en función de eso pues ya iremos ajustando todo. Así que nada, lo dicho, voy a comer y después me pongo a trabajar, que tengo lío esta tarde. Luego os enseño más cosas. Bueno chicos, pues nada, estaba aquí trabajando. Voy a hacer un inciso para comentaros un poco los aspectos que voy a ir analizando en esta fase. Bueno, lo analizo en todas y que llevo analizando ya varios años, y que sin duda creo que marcan la diferencia, y que conforme he ido avanzando y progresando, más me he dado cuenta de que cuanto más cuidas algunos de ellos, sobre todo, mejor funciona todo, ¿no? Bueno, lo primero que hago nada más levantarme es analizar el sueño, el descanso, ¿vale? Que yo al final tengo este reloj, que es el de Amazon, no es no es el Apple Watch, y la verdad que para lo que lo necesito, que es contar los pasos y medir un poquito el sueño, va fantástico. Y bueno, como comento, lo primero que hago es nada más levantarme, mido el sueño, mido un poquito la calidad del sueño, aunque eso uno sabe y se da cuenta de cómo ha dormido y cuánto ha dormido. Yo en mi caso siempre trato de que haya mínimo 7 horas de descanso. Normalmente a las 10, 10 y cuarto ya estoy durmiendo, y me levanto todos los días del año a las 6 de la mañana. Bueno, todos los días quizá no, pero el 98% de los días del año me levanto a las 6 de la mañana, y ahí ya pues analizo un poquito. Lo primero que hago es analizo un poquito el sueño. Obviamente después me peso y ya pues veo un poco y analizo las distintas variables, ¿no? ¿Y qué analizo? Siempre lo que hago es contabilizar el agua, ¿vale? El agua y la sal siempre la llevo contabilizada. ¿Por qué? Porque esto al final sí que digamos, son los 2 puntos o las 2 cosas que más pueden hacer variar el peso de manera directa, ¿no? Que es al final ambos pueden regular lo que es la aldosterona, que es la entrada y la salida de agua del cuerpo, y obviamente al final pues esto tiene que ver en nuestro progreso diario. Entonces, como esto siempre lo llevo controlado, siempre consumo 2 gramos de sal por comida y 7 litros de agua diarios. Aquí no tengo fallo ninguno. Y luego también pues analizo el tema de los pasos que hago, el cardio directo, porque bueno, ya lo he comentado en vídeos anteriores, que hay que diferenciar entre los pasos diarios y un cardio, una actividad cardiovascular más alta. Al final veo mucha gente que dice, voy a hacer el cardio andando, y lleva un paso pues muy suave, y esto realmente es una actividad cardiovascular de muy bajo impacto, y realmente no repercute tanto como puede ser un cardio, digamos, más intenso, unas 130 pulsaciones, ¿no? Después, ¿qué más analizo? Lo tengo todo aquí. Bueno, analizo el entreno que he hecho y analizo el rendimiento. Lo voy a leer porque así lo digo en orden. Rendimiento, agujetas, nivel de energía, recuperación, estrés, el hambre que he tenido ese día. Luego también si he tenido problemas intestinales, o si me he encontrado un poquito regular y he tenido alguna molestia, lo que es gastrointestinal o de dolor de cabeza, etcétera, ¿vale? Esto es principalmente lo que voy analizando día a día, y en función de ello pues voy, digamos, viendo si he hecho cosas diferentes
o cómo va evolucionando mi peso y en función de lo que haya hecho pues puedo ir viendo cositas, ¿no? Luego, aspectos, digamos, ya más de salud como tal, pues siempre trato de medirme al menos 4 o 5 veces la presión arterial, ¿vale? Y la glucosa. La glucosa me la suelo medir también en diferentes momentos. Ahora en volumen es muy interesante en ayunas, aunque la última analítica que me hice la tenía en 55. Es una maldita locura la sensibilidad que tengo todavía a la glucosa. Obviamente esto al final pues hace que tenga que regular también un poquito la metformina en este caso y al final también tener en cuenta, por ejemplo, factores como van a venir ahora de la inclusión de más hormona de crecimiento, etcétera, que pueden afectar directamente a este parámetro, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es un poquito eso. Al final también... ¡Ey! Aquí tenemos a la mascota. eh, lo que decía, que al final un poco en líneas generales es eso, es llevarlo todo controlado de manera minuciosa. Yo lo hago todos los días y sin duda al final puedes sacar pues, conclusiones de las, digamos, que provocan las diferentes cosas que vayas haciendo y añadiendo, ¿no? Al final cuando se lleva un control de todo, pues es mucho más sencillo analizarlo y lo que no se mide no se puede controlar. Y al final todos queremos que cuando llegamos al día en el que tenemos que mostrar nuestro físico hayamos tenido todas las variables lo más controladas posibles, porque al final eso nos genera una tranquilidad, o por lo menos a mí me lo genera una tranquilidad de saber que dentro de lo que he podido y de mis posibilidades he dado el máximo, he llevado todo controlado al detalle y a mí por lo menos la tranquilidad mental que eso me provoca me hace llegar súper tranquilo al día de la competición, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito todo lo que analizo. Ya os digo que si tenéis cualquier dudita podéis dejarla en comentarios y sin lugar a dudas os responderé encantado, ¿vale? Así que nada, voy a hacer ahora la cuarta comida, merienda, que esta es sencillita, es crema de arroz con proteína y fruta, no tiene más, en esta no añado grasas. ¿Por qué? Porque bueno, normalmente generalmente la hago ahora que son las 7 de la tarde, la hago a las 7 de la tarde y luego a las 9 ceno. Si hago una comida en la que le añado un poquito de grasa, probablemente la digestión sea un poquito más lenta y pueda llegar a entorpecerse de cara a esta comida. El timing de las comidas es algo realmente importante también, sobre todo en etapa de, bueno, en toda la etapa, pero en todas las etapas, pero al final, por ejemplo, en una preparación puedes dejar más tiempo sin comer o menos porque como siempre tienes hambre, las digestiones generalmente son mucho mejores. Pero en etapa de crecimiento, el timing de las comidas sin duda juega un papel diferencial enorme y lo podéis comprobar. Yo como trato muchas veces de saber cuándo debería comer y cuándo no, con las mediciones de glucosa, ¿no? En este caso ya me estoy notando bastante famélico. ¿Por qué? Porque al final la comida post-entreno vienes de un estado encima, vamos a llamarlo súper receptivo, no meto tampoco grasas y como veis ahora, pues en cuestión de 2 horas menos, un poquito más que ha pasado, tengo un hambre ya increíble. Ahora en esta comida tampoco añadiré grasas, que ahora la enseñaré. Y luego ya en la cena sí que añado un poquito más de fuentes de grasas. Es verdad que yo, no, como ya he comentado muchas veces, no me gusta trabajar con la grasa muy alta. Hay gente que sí trabaja con las grasas más altas, pero yo realmente no lo hago así. ¿Por qué? Porque al final considero que es un macronutriente que quizá, o sea, es esencial hasta cierto punto, por así decirlo, ¿no? Al final, con que mantengas una base durante todo el año y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres quizás es un poco diferente, pero en el caso de los chicos y sobre todo si usamos farmacología, la mantendría lo más bajita posible durante todo el año, salvo que ya tengas un estado brutal a nivel de punto y tengas que hacer super compensaciones o cargas muy heavy, ya que sí que lo trataría de manera diferente, pero en líneas generales la grasa la mantendría siempre estable y no en rango, o sea, no en valores muy altos, ¿no? Así que bueno, siempre es mi manera de ver las cosas y lo que pienso en base a mi conocimiento y mi experiencia, que lo quiero aclarar aquí. Así que nada, lo dicho, voy a merendar y sigo otro poquito trabajando que... Bueno, pues aquí está la cuarta comida, muy sencillita. Tenemos 125 gramos de crema de arroz, 60 gramos de whey. Ahora en esta comida voy a usar whey, no voy a usar aislado. El aislado lo uso para el preentreno, pero en esta comida uso whey. Y estoy probando esta de Dubai Chocolate, que la verdad que me gusta. Sabe bastante a lo que sabe el chocolate de Dubai. Y 125 gramos de frutos rojos. Súper sencillita. Y ojito, la cuchara que marca la diferencia, ¿eh? Anabólica total. Lo dicho, cuarta comida, chicos. Y seguimos. Ok, chicos, última comidita del día, este primer día de la fase de off-season. Y nada, tengo aquí 125 gramos de arroz, 125 gramos de piña, 100 gramos de vegetales y 20 gramos de crema de cacahuete. Es una comida un poquito diferente, pero bueno, Martín me la ha puesto así.
yo voy al papel directo y la verdad que me encanta, es una combinación que me flipa. Le he echado un poquito de ketchup por encima y listo. La verdad que en estos vídeos me gustaría explayarme muchísimo más porque siempre se me vienen ideas, pero es que al final si no serían súper largos y cada tema lo explicaría mucho más detalladamente y al final, como digo, se alargaría muchísimo el vídeo. Por eso al final, si queréis que hable de un tema en concreto, lo mejor es que me lo dejéis en comentarios si hago un vídeo específicamente de ese tema en concreto, ¿no? Porque al final hacer un vídeo general como este que he hecho hoy, he intentado explicar un poquito todo lo que va a ser esta fase de off-season, luego iré metiéndolo en vídeos de lo que son los entrenamientos por separado, cuando vaya haciendo cambios y demás, os iré explicando todo y iremos haciendo este contenido que tanto me gusta en esta plataforma y que tanto disfruto porque al final pues, bueno, puedo contaros un poquito lo que es mi día a día y puedo exponer un poquito más mi conocimiento y mi experiencia, chicos. Así que nada, lo dicho, finalizamos este primer día de off-season. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, esta vez me cuesta más grabar para YouTube porque al final tengo mucho más trabajo. Estoy mucho más enfocado también en mi faceta como preparador. Es cierto que para el año que viene tengo un reto enorme. No quiero descuidar ninguno de los aspectos, ni la parte de atleta ni la parte de preparador. Y por eso tengo que enfocarme al 200% y ser súper eficiente con el tiempo que dispongo. Así que nada, chicos, despido este vídeo aquí. Lo dicho, me gustaría que le dieseis mucho amor, porque al final, pues como ya sabéis, lleva tiempo, pero es verdad que me encanta y es la plataforma que más disfruto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a por esta fase de off-season que el año que viene hay que sacar una versión muy bonita. Así que nada, chicos, voy a cenar y a descansar. Let's go, nos vemos.